Daremos lectura en nuestro estudio, hermano, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, hermanos. Capítulo 5, versículos 1 de 1 Tesalonicenses, dice así, hermanos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén, hermano. Amén. Hermanos, aquí el capítulo 5, esto me hace pensar, hermanos, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad. Hermanos, quizás en este momento, o yo y mi persona, quizás, todos, capaz, hermanos, ¿quién no quisiera saber cuándo va a venir el Señor? Nos preguntaríamos cada uno si sabríamos, estaríamos preparados ya, hermanos o hermanas. ¿Quién no quisiera saber los tiempos, en qué momento va a venir? Nadie tiene la fecha, ni el año, ni el minuto, ni el segundo en esta vida. Pero quisiéramos saber, quizás en aquel tiempo fueron tan curiosos, muchos querían saber, pero Pablo aquí cuando dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de saber nada. Sabemos, hermanos, que nuestro Señor vendrá, pero no sabemos el tiempo. Y muchos quieren saber en este mundo. ¿Cuántos dicen cuando éramos en año 2000 viene o tal? Hay inventos, cosas que sacan, pero nadie lo sabe de los tiempos. Por eso dijo Pablo, no es necesidad que los escriba. Tampoco es necesario que sepan, dice. Solo el Señor sabe. Ni el Señor ni el Hijo de Dios sabe, solo mi Padre, dice, Él sabe. En aquel tiempo, en días de Pentecostés, también habían preguntas. Vamos a leer en Hechos 1:6. Dice la palabra. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca
a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su solo potestad. Entonces, hermanos, sabemos que ni el Hijo sabe, solamente dice, sabe nuestro Dios y Padre. ¿En qué momento va a venir? Pero cuántos somos a veces, yo mismo digo, sabríamos de anticipado, tal día va a venir, todos estaríamos preparados. Todos estaríamos velando, orando, cantando, hablando de la palabra de Dios. Quizás todos estaríamos, si sabríamos ese momento, ese minuto de tiempo. Pero la palabra dice, no tenéis necesidad de que os escriba, dice Pablo. Por eso dijo, no es necesario que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Yo creo que, según a la Escritura, sabemos que va a ser sorpresivo. Un momento que estemos dejados, distraídos en nuestro mundo, como algunos dicen, como las vírgenes fatuas, insensatas, ¿no? No estaban esperando. Sí, se hacía que estaban esperando, pero no tenían ese aceite. Mientras 5 estaban velando, estaban esperando. Entonces seguramente esto va a ser, como dice la palabra, va a ser sorpresivo. Como dice, como ladrón. El ladrón nadie avisa. No sabemos a veces cuando hay asalto en la casa. Pero el ladrón nunca avisa cuándo va a meterse en una casa. Nadie lo sabe. Cuando estemos a veces desprevenidos, confiados a veces, y ahí cae, hermanos, el ladrón. De repente, hermanos, sin que sepamos, hermanos. Yo creo que va a ser la venida del Señor, así la venida del Señor, sorpresivo. A veces vamos a estar desprevenidos, dejados. Me acuerdo una vez un hermano dijo que un ladrón se había metido a su casa. Él está totalmente confiado, desprevenido. Estaba durmiendo en un dormitorio, me dijo. Y el ladrón había entrado por la ventana. Y su esposa ya se había levantado. Esto era para reírse hay ratos. Dice que estaba en la cocina y el ladrón entró por la ventana. Y él estaba desprevenido, estaba durmiendo, dice, en el dormitorio. Y entró al dormitorio y él estaba dormido. Y el ladrón, dice, pasó el brazo por arriba de la cama y sacó toda la billetera, todo lo que tenía, documentos, plata, todo. Y cuando el ladrón volvió y se puso para salir por el pasillo a la ventana, y su esposa dice que estaba saliendo de la cocina. Él pensó que era su marido. Y cuando entró al dormitorio, su marido estaba durmiendo. Y le preguntó, ¿quién es ese? ¿Qué pasó? ¿No eras vos? Dice. El marido dice, no, dice, porque yo vi pasar por ahí. Y ya había bajado, dice, por un poste, por la ventana, y ya se había ido. Pero él estaba tan desprevenido. Seguramente, hermanos, va a ser nuestra condición. Capaz vamos a estar desprevenidos así, en nuestros quehaceres, en nuestro mundo, qué sé yo.
sabemos nuestros costumbres, a veces estamos por ahí, qué sé yo. Y un momento será la venida del Señor, dice. Vendrá como ladrón en la noche. No sabemos en la noche, o puede ser en la mañana, quién sabe, pero dice la palabra así. Marcos 13:32, quisiera leer. Aquí cuando dice también la palabra 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, ni aun que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El verso 35. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No lo sabemos. Como dije hace rato, si sabríamos todos, estaríamos esperando, leyendo la palabra, hablando de la palabra. Pero el Señor va a venir de esta forma. Nos agarrará desprevenido. Solamente podemos siempre tratar de estar siempre prevenidos como las vírgenes que estaban esperando, velando, orando y fueron llevados. Solamente eso nos dice la palabra, que cada uno debemos esperar, como llevamos en nuestro estudio, en santificación, en pureza, siempre hablando de la palabra de Dios, no dejarnos, no estar desprevenidos cada uno. Con tan grande esperanza a veces vivimos confiados, aún ni aun cuando pasan estas cosas, a veces todavía estamos en nuestro mundo, en las cosas de este mundo. A veces esto nos hace pensar, de esta manera vendrá el Señor y nos sorprenderá. Para esto nos reflexiona, nos anima la palabra en esta tarde. Pero estamos meditando, también queremos escuchar de otros hermanos. Amados hermanos, nuestro estudio que estamos llevando es muy importante, hermanos, porque ahí vemos, hermanos, que el apóstol acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Y ahora podemos entender, hermanos, proféticamente hablando, hermanos, la venida del Señor, cuando viene a reinar, hermanos, está conectado a tiempos, hermanos, ¿no? Sabemos que ahora el reloj profético, hermanos, está parado, ha de ser reiniciado, hermanos, en la gran tribulación, hermanos, la última semana, hermanos, de Daniel. Puede ser que se refiera a eso, hermanos. Quiero leer un versículo en Apocalipsis, hermanos, capítulo 1, el verso 3, hermanos, del Apocalipsis, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí vemos, hermanos, ¿no? El apóstol Juan, hermanos, ¿no? Conoce al Señor, hermanos, o sea, como juez, el Señor se revela al apóstol Juan, hermanos, ¿no? Y él ha de venir, hermanos, en su segunda venida, cuando viene a reinar, hermanos,
como un juez que va a juzgar, hermanos, el mal. Y esto está, hermanos, conectado a tiempo, hermanos. Por eso dice, porque el tiempo está cerca, ¿no? Ese es un aspecto, hermanos, donde dice nuestro estudio acerca de los tiempos y las ocasiones, ¿no? El apóstol, hermanos, parece también tiene en vista, hermanos, voy a leer un versículo en San Mateo, hermanos, capítulo 16. En el capítulo 16 de San Mateo, versículo 1, dice la Escritura, viniendo los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. 2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene aréboles. 3. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene aréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Aquí vemos, hermanos, otro aspecto, hermanos, ¿no? ¿De qué tiempo está hablando, hermanos, no? Parece, hermanos, del aspecto moral, hermanos, de este mundo en el que se va a encontrar, ¿no? Porque aquí vemos, hermanos, como dice la Escritura, hermanos, cuando el cielo está despejado, bueno, decimos va a ser buen tiempo, ¿no? Y si está nublado, o muy nublado, también decimos que va a llover, hermanos, ¿no? Distinguimos el tiempo, hermanos, ¿no? Y el apóstol, hermanos, cuando les dice en el versículo 2, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como ladrón por la noche. O sea, los de Tesalónica sabían, ¿no? Y parece más especialmente, hermanos, el aspecto moral, hermanos, cómo ha de ser, hermanos, en la venida del Señor cuando Él viene a reinar. Y este aspecto, hermanos, parece que en este mundo de oscuridad, hermanos, siempre ha mostrado, hermanos, esa parte, hermanos, de vivir en el pecado, hermanos, de no dar importancia a Dios, hermanos, de excluir de sus vidas, hermanos, los hombres, a nuestro Dios, hermanos, ¿no? Esa característica, hermanos, parece que siempre ha sido mostrado, hermanos, ¿no? Y ha de ser, hermanos, cerca la venida del Señor, mucho más, hermanos, ¿no? En Mateo dice, hermanos, en el capítulo 24, versículo 36, lo que nos compartía nuestro hermano, de la hora exacta, verdaderamente nadie sabe, hermanos, ¿no? Pero vemos, dice versículo 36 del capítulo 24 de San Mateo, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí vemos, hermanos, ¿no? ¿Cómo ha de ser, hermanos, no? Como en los días de Noé, hermanos. Nadie hizo caso a Noé, hermanos, ¿no?
A nadie le importó, nadie estaba esperando, hermanos. Todos estaban en su vida, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio. Así ha de ser, hermanos, el día del Señor cuando ha de venir a reinar. Hermanos. Parece que el mundo, hermanos, ha de estar viviendo, hermanos, ¿no? Su vida lejos de Dios, hermanos, ¿no? Pero dice la Escritura, eso lo sabían, hermanos, los de Tesalónica. Por eso dice el apóstol, hermanos, vendrá como ladrón en la noche. Hermanos. Nuestros hermanos ya nos ayudaban, nadie espera a un ladrón. Viene una sorpresa, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, uno se viene del trabajo y al día siguiente vas y entró el ladrón y está todo, no hay las cosas? Es una sorpresa, hermanos, porque nadie lo espera, hermanos. Así será, hermanos, dice la Escritura, cuando venga el Señor a reinar, hermanos. Y esto lo tenían claro los de Tesalónica, hermanos. Y vemos, hermanos, en nuestro estudio dice, cuando digan paz y seguridad, entonces como dolor a la que está de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. Ese día, hermanos, ha de llegar, hermanos. Parece que el mundo, hermanos, ¿no? Está buscando la paz, hermanos, la seguridad, hermanos. Y parece que le va a llegar a alcanzar por un momento, hermanos, pero sin Dios en sus vidas, hermanos. O sea, ha de haber una confianza en el hombre mismo, hermanos. Y dice la Escritura, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Aquel día, hermanos, ha de ser grande para cuantos, hermanos, rechazaron el evangelio. ¿Cuántos, hermanos? Porque aquel día, hermanos, los que hoy en día oyen el evangelio y rechazan, han de creer a la mentira, dice la Escritura, hermanos, y han de ser condenados porque no obedecieron a la verdad, hermanos, ¿no? Y esto nos habla, hermanos, ¿no? ¿Cómo ha de ser aquel día, hermanos? Y cómo vemos el mundo, hermanos, se está preparando, hermanos, dejando a Dios fuera de sus vidas. Hoy en día, hermanos, las leyes siempre están, hermanos, a favor del hombre mismo, hermanos. Pero, hermanos, estamos en estudio, hermanos. Hermanos, nosotros como creyentes en la presente dispensación no ignoramos, hermanos, porque Pablo dice, vosotros, versículo 2, sabéis perfectamente. O sea, sabían, hermanos. Y nosotros como creyentes, hermanos, en nuestros tiempos, sabemos también, porque la palabra de Dios es luz, alumbra. Es más, Pedro dice, hacéis bien, dice, en prestar atención a la palabra profética, el cual alumbra, dice, como una antorcha, hasta que el lucero de la mañana, o sea, Jesucristo se manifieste. Un detalle, antes de establecer plenamente su reino, en primera instancia, Cristo viene a hacer juicio, hermanos. Es, creo que, más puntual, o sea, más lo que vemos ahí en la palabra. Es como alguien un rey que va a sentarse en su trono. En principio, tiene que
ver cómo está toda la situación de donde Él va a reinar, a controlar. Y es lo que vemos en la palabra. Cristo viene en su manifestación, digamos así. Aquí el apóstol, como ha estado hablando de la venida del Señor por la iglesia, y versículos anteriores, y en este capítulo es que como tiene mayor énfasis y apunta más cuando dice como ladrón en la noche. O sea, ¿no? Es desde que la referencia es más a su manifestación. Es lo que podemos captar, hermanos, ¿no? No creemos que por el contexto y las palabras y las frases haga referencia a la venida del Señor por su iglesia, porque ya ha estado hablando y siempre las expresiones como ladrón hace referencia a su manifestación. Así que para nosotros es un gran privilegio poder conocer las Escrituras, hermanos, de lo que será, de los acontecimientos, aún en el venidero, en el futuro, en el porvenir, hermanos, ¿no? El creyente no ignora, hermanos. Tenemos esa luz en la palabra, hermano. Quisiera leerle esos lugares donde hace referencia a su venida como ladrón, pero antes quisiera leer el Salmo 2. Vamos a ir ahí al Salmo 2. Salmo capítulo 2, versículo 1. Dice ahí la palabra: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se levantan los reyes de la tierra, y príncipes consultan unidos contra Jehová y su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, porque el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, engendrado hoy. Bueno, esta parte se ha cumplido. Cuando Cristo vino en su humanidad, Dios hecho hombre. Pero somos conscientes de que todavía quizás parte de estos versículos aún tendrá un cumplimiento en el día venidero. Cuando Cristo vino, Israel y las naciones se unieron en contra de Cristo. Estaba el Imperio Romano. En el futuro, el Imperio revivido romano se unirán para afrontar a aquel que va a venir a hacer juicio. Y versículo 7, según como se cita en el libro de los Hechos, parece hacer referencia a Cristo, ese hombre glorificado, resucitado. Se ha cumplido, como lo dice Hebreos 1 también. Versículo 8, pídeme que te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Señor ya le ha concedido, Dios el Padre ha concedido al Hijo. Falta el momento y los tiempos. Ese momento, ese tiempo va a llegar, hermanos. Va a llegar. Él como heredero. Y nosotros también coherederos, hermanos. Qué privilegio, ¿no?
Cristo el heredero. Eso lo menciona Hebreos 1, ahí cuando hace referencia a sus privilegios, o no sé cómo se puede decir, del Señor. Él es el heredero. Y como heredero, Él va a poner en orden las cosas, especialmente en la tierra profética. Y los regirás con vara de hierro, como vasija de alfabeles los desmenuzarás. Bueno, eso está en el porvenir. En el futuro inmediato, se puede decir. Bueno, quisiéramos muy brevemente, a modo de resumen, ver en los lugares en que se menciona este ladrón. Recién, hermano, estaba leyendo en Mateo 24, vamos a volver ahí. Mateo capítulo 24. Somos conscientes, ya con el tiempo que tenemos en el Señor, los primeros versículos han tenido un cumplimiento y luego todo el capítulo está en el porvenir, hermanos. Pero también somos conscientes de que todo lo que menciona ahí, como estaba diciendo el hermano, el aspecto moral de las naciones gentiles y de Israel mismo, de todas las gentes, ¿cuáles son las características? Es el materialismo, el deleite, la satisfacción propia. No es malo casarse, no es malo comer, beber. El Señor mismo ha hecho así para que el ser humano se mantenga así en vida. Es que el hombre hace un lado a Dios y su prioridad es lo material y su apetito, nada más. Ni siquiera le da gracias por la comida. Y cuando dice estarán casándose, dándose en casamiento, puede que vaya mucho más allá que un matrimonio normal. Como hoy en el día se escucha matrimonios igualitarios entre hombres o entre mujeres y pretendiendo adoptar hijos. Y dicen que tienen derecho. Como decía el hermano, están las leyes a favor del hombre. Ahí se cumple cuando la palabra dice la característica de estos últimos tiempos, la característica laodicense, es el derecho gentil. La palabra laodicea es el derecho gentil. El ser humano, el hombre, aún el hombre religioso, dice tener sus derechos. Versículo 40 y así está haciendo referencia a la venida del Hijo del Hombre. Hace referencia como en los días de Noé. Noé era el pregonero de la justicia. Día tras día martillaba construyendo su arca. Un golpe, quizás él no hablaba, no gritaba, pero un golpe de su martillo, seguros los que le rodeaban decían, ahí está Noé, ese loco. Y cuando ya pensaban en ese golpe, ellos ya sabían todo ya. ¿No? Como hoy en el día, la gente por ahí nos ve reunir, o alguien que sabe que somos creyentes, ya saben ya. Así que versículo 43, desde 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Bueno, nosotros también tomamos a pecho esta palabra. Estamos para velar, estamos velando. Pero aquí el Señor estaba hablando a los judíos en el día venidero, lo que ocurriría. Pero nosotros somos privilegiados también de ver esta palabra. A veces algunos hermanos dicen, no, eso no es para nosotros. Nosotros tenemos aquí la palabra. No toda la palabra es de gran bendición para los creyentes. Pablo les dice a los tesalonicenses, vosotros sabéis
Somos privilegiados de estudiar, meditar Mateo 24, Daniel, todo el Apocalipsis, todas las profecías. Ese vislumbra, como dice el Corito 815, el porvenir, el porvenir. Valoramos lo que está más allá de nuestros ojos físicos. Y así podremos distinguir mejor entre lo material y lo espiritual, entre lo eterno y lo temporal, hermanos. Versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora vendrá el ladrón, habría de venir y velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Así que ahí hace referencia al ladrón. Y en nuestro capítulo, después está, vamos a Segunda Pedro, capítulo, y en el versículo 10, desde el versículo 9, si leemos, dice, el Señor no tarda su promesa. ¿De qué? De su venida. Según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Así que tenemos en Mateo 24, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, Segunda Pedro 3:10, la expresión ladrón de noche. En todas estas palabras hace referencia a la venida de Cristo para juzgar a las naciones vivientes. O sea, un preparativo, una limpieza para su reinado milenario, su reinado mesiánico. Vamos a ir al capítulo 3 de Apocalipsis. Ahí sería la cuarta vez que menciona Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3 también. Está hablando a las 7 iglesias. Dice ahí la palabra, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo. Arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia de Sardis. Está hablando a la iglesia, hermano. Es cierto, cuando leemos su palabra, la palabra está hablándonos a nosotros. A mí me habla, hermanos. Y desde luego tiene su cumplimiento pleno en el día venidero. Cristo en su manifestación. Por último, vamos al capítulo de este mismo libro, al capítulo 16. Capítulo 16 de este mismo libro, Apocalipsis, y en el versículo 15, dice así la palabra. He aquí, yo vengo como ladrón. Otra vez la expresión. Es la quinta vez que leemos. Repetimos, Mateo 24, Primera Tesalonicenses 5, Segunda Pedro 3, Apocalipsis capítulo 3, y aquí en el capítulo 16. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Guarda sus ropas para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. Así que, hermanos, en todos estos pasajes hace referencia a su pronta venida
Y siempre ahí, en cada libro que leímos, antes dice, siempre está conectado con velar. Siempre. Velar. Y Él va a venir de una manera sorpresiva a limpiar, como se dice, la tierra profética. El preparativo. En otras palabras se dice también la siega, o sea, o la vendimia. Pisará el lagar de su furor, dice la palabra. Hay tantísimos detalles y aspectos en esta parte, hermanos, pero lo poco que comprendemos, yo creo que es suficiente para poder vislumbrar el porvenir y toda la palabra nos hace ver, nos ubica en el tiempo en que estamos y el lugar que ocupamos en Cristo, hermano. Así que a nuestro estudio, Pablo le dice a los tesalonicenses, nos dice a nosotros, ustedes mismos ya saben perfectamente el Señor. Nosotros sabemos, hermanos, el Señor va a venir. Pero como iglesia, al Señor estamos esperándolo. En cambio, al ladrón nadie espera. Es inusual eso, que alguien esperara al ladrón, o a menos que sepa que va a venir, bueno, para tomar venganza, pero no, es medio raro. La iglesia esperamos al Señor. Apocalipsis, los últimos versículos dicen, sí, ven, Señor Jesús. Pero somos también, en cierto modo, advertidos, como estaba explicando hermano Apolinar. Es cierto, podemos estar distraídos, descuidados en nuestra vida diaria. Y ojalá no sea en el aspecto moral como verdaderos creyentes. Así que estos días también estuvieron meditando los hermanos la distinción entre el rapto y esto mismo, nuestros versículos nos muestran la distinción entre el rapto y su venida en su manifestación, ¿no? O sea, que Él va a venir ya a hacer juicio a las naciones vivientes. Es lo que podemos meditar algo, hermanos. Hermanos, bueno, seguimos, hermanos, en el capítulo 5. Creo que entendemos que nuestros hermanos se han explicado. Dicen, pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, dice la palabra. No tenéis, hermanos, necesidad de que yo escriba. Y por eso dice versículo 2, porque vosotros sabéis bien. Porque ahí nos dice a nosotros también que sabemos bien, que ya nos hemos meditado de los versículos anteriores. Ahora, cuando dice, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Porque nosotros hemos pasado estudiando versículo 16 del capítulo 4, cuando dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados, dice la palabra, en las nubes a recibir al Señor en el aire. Ahora por eso dice, ustedes ya saben, no hay necesidad, tengan cuidado, no estén ahí como no estén, dice la palabra, no estén ustedes, que les encuentre a ustedes también como en el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Habla del día del Señor y en el versículo 16 de arriba dice, vendrá, dice, con trompeta de Dios descenderá.
descenderá, dice, no dice en el día del Señor vendrá. Entonces, lo que ahora aquí está diciendo, y lo que yo entiendo, digo, cada uno tiene que meditar como puede, y yo entiendo de esta manera, que aquí está hablando, diciendo que ustedes también no sean, no se queden ustedes como los otros, dice, ¿no? Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Y porque nosotros, dice el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz o hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Nuestros hermanos ya han explicado como tiempo de Noé entró, y también la iglesia del Señor va a estar ya arrebatado, hermanos. Y bueno, ahora el arca se cerró. Y también nosotros cuando ya hacemos arrebatados, la puerta se cierra. Hemos visto también las 10 vírgenes. Los 5 entraron, los 5 no entraron, la puerta se ha cerrado. Esto es lo que entiendo, hermanos, porque aquí cuando dice, empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis ya, hermanos, necesidad de que yo os escriba de vuelta, digamos, ya nos está hablando arriba, en el versículo 9 de 4, también nos habla de la fraternidad, ya hemos aprendido. También nos enseña en versículo 16, 17, 18, de versículo 4. Y no sé si podemos comparar, hermanos, para que no haya, digamos, dudas ni nada, porque yo entiendo de esta manera, porque nosotros no estamos esperando como ladrón de noche, pero cuidado, dice, no sea también ustedes, también a ustedes también que les tome o que les agarre el Señor como ladrón de noche, porque nosotros no nos agarra como ladrón de noche, porque nosotros vamos arrebatados, dice, porque no habla del día del Señor, sino Él desciende hasta las nubes, el Señor, porque dice la palabra de Dios, el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Y luego nosotros, que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Quiero leer, hermanos, en Lucas capítulo 17, 24. Lucas capítulo 17, 24 dice, porque como el relámpago relampagueando desde una parte de debajo del cielo resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día, dice. Así que está hablando del día del Señor, día del Señor. Después dice, más primero es necesario que padezca mucho, sea preparado de esta generación. Y también quiero leer un poquito también Mateo 24, donde han leído nuestros hermanos. Bueno, voy a leer Lucas 21, 34. Lucas 21, 34, ¿hoy qué dice? Lucas 21, 34 dice, mirad, dice, por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonerías y embriagueces y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Velad pues orando en todo tiempo, que estáis tenidos por dignos de evitar todas las cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, no sé cómo entendemos, hermanos, porque a veces habla del arrebatamiento y habla como ladrón de noche. Entonces, tenemos que ver cuál es el punto de que tenemos que meditar, porque ahí tenemos la venida del Señor, el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero ¿qué pasa con el versículo 16 o 17 de capítulo 4, versículo
17. Y ahora hay dos cosas que dice ahora, para la iglesia, para mi parecer, para la iglesia, el versículo 16, 17, versículo 4. Ahora, aquí dice, no sea que ustedes también queden así como el día el día del Señor, que les encuentre como ladrón de la noche. Así yo entiendo, hermanos. Pero la iglesia, para mi parecer, no va a estar ya, creo. Yo eso entiendo, hermanos. Pero tenemos que meditar, diferenciar, hermanos, porque aquí yo entiendo de que para mí está diciendo, recordando el apóstol, de que no se queden también como estos, como los otros. Es decir, como en el arca, el Noé entró con todo y nosotros seremos también arrebatados. Ahora, ¿qué pasa con los que quedaron? Estaban en casamiento, matrimonio, ya sabemos todo en la historia. Y ahora los que quedaron, cuando dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en noche. Pero versículo, más abajo, versículo, dice, versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, dice la palabra. Creo que aquí, yo a mi entender, hermanos, de que está haciendo recordar todo lo que hemos aprendido, porque el Señor va a venir como ladrón de noche. Para eso ustedes estén listos para el arrepentimiento. Esta es una enseñanza que el Señor, que el apóstol Pablo está enseñando. De esta manera entiendo, pero también hay estuve leyendo unos pasajes, pero creo que no hay tiempo, pero creo que así entiendo, hermanos, pero seguimos meditando, pero si me dan tiempo para leer eso, no sé, pero es una lectura un poquito larga, pero no importa eso. Pero, hermanos, esto creo que tenemos que, hermanos, ayudarnos, como es, digamos, cuando dice, vendrá como ladrón de noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores en la mujer encinta, y no escaparán. Por último, tal vez, hermanos, puedo leer, hermanos, Romanos 13, 12, 3, Romanos 13, Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice, a ver, la noche ha pasado y ha llegado el día, echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias, más vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Creo que, hermanos, nos advierte, nos dice que no seamos ya como los que van a esperar como ladrón de noche, porque nosotros somos la luz en el Señor, porque el Señor va a venir con aclamación, dice la palabra. Así que esto quería, hermanos, un poquito también compartirles lo que yo entiendo de esta manera, porque es bien claro, dice versículo 16 y 17 de versículo 4, porque luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Ahora, esperemos, hermanos, meditar ese punto para que podamos todos confirmados cómo es el punto, digamos, la aclamación cuando viene el Señor, arrebatar a su iglesia, y después aquí abajo cuando dice, ya no, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y ahora ahí en versículo 2, ya no sé, hermanos, hay que, hermanos, un poquito meditar, y ayudémonos, hermanos, para que estemos seguros de que cómo nos está hablando estos versículos, hermanos. Estimados hermanos, a pesar que nos queda un corto tiempo, pero hermanos, aquí
la meditación está, hermanos, directamente como a nosotros, como pueblo de Israel. Está hablando siempre, hermanos, hasta el versículo 4. Hermanos, ahora hablando del paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Esa venida del Señor a esta tierra. Y es cuando el mundo va a estar buscando paz y seguridad en la gran tribulación, hermanos. Y ese sufrimiento, y ellos van a estar hablando, pero ahí viene el Señor de repente a esta tierra con grande poder y gloria, hermanos. Ahora se refiere a Zacarías capítulo 14, hermanos. Zacarías capítulo 14, desde el 1 hasta el 4 vamos a leer. Y aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueada. Serán las cosas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellos gentes como peleó el día de la batalla, y afirmaráse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio de sí, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Y ese va a venir, esa es la venida del Señor. Entonces, estimados hermanos, ahí va a ser la última. El Señor viene a reinar a este mundo y con grande poder y gloria. Entonces, estimados hermanos, eso pienso que habla aquí cuando dice, cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores de la mujer preñada, y no escaparán. Ahí va a correr sangre. La mitad del monte de las olivas va a ser partido. Y ese es fuerte, la ira de Dios viene en ese momento. Entonces, estimados hermanos, pienso que habla de esto, la venida del Señor que estamos hablando, hermanos, a este mundo. Pero claro, como el rapto ya no hay más, porque ya están aquí, más bien aquí ya vamos a estar ya en el regreso con el Señor mismo, nosotros ya. Entonces, estimados hermanos, eso es lo que dice. Por eso aquí no tienen necesidad ustedes de que os escriba, dice. Ustedes ya van a estar allá, o sea, no nos dice, pero capaz ya está. Entonces, hermanos, pienso que es de esta manera el escritor lo que nos habla, hermanos. Entonces, hermanos, dice ahora, más abajo dice, más vosotros, hermanos, no estéis sin tinieblas, más para aquel día que sobrecoja como ladrón. Ya no van a estar. Entonces, ahora más abajo, de ahí arriba, sí, ahí nos dice a nosotros, velemos, seamos sobrios, así que, hermanos. Entonces, estimados hermanos, lo que entiendo de esta manera, hermanos, y es muy, como podemos decir, el regreso del Señor está muy bien, el juicio de Dios a este mundo, hermanos, a reinar, para reinar. Entonces, estimados hermanos, para eso el mundo ahora mismo está preparándose paz y seguridad. ¿Quién quiere paz? Todo el mundo, todos los bienes, y ahí está el papado buscando la paz, pero con engaños, hermanos. Todas estas cosas estamos viendo, hermanos, estamos entonces a los próximos. Nosotros, nuestra salida está más, eso nos debe más a nosotros, nos debe venir, hermanos, cada uno, y estar velando, hermanos, para aquel día, para que no alcance también así, pero estimados hermanos, habla más clarificado al pueblo de Israel, y en parte nosotros también debemos estar bien preparados de ese lado, hermanos. Así entiendo, hermanos, no sé, estamos en meditación, pero ya llegó la hora, posiblemente vamos a alargar más el próximo en la reunión, hermanos. Hermanos, un segundito. Quisiéramos en el próximo meditar, hermanos. Aquí notamos, aquí vemos la venida distinto, con poder y gloria, como un atropello, como un ladrón, dice, ¿no?
Y mientras la iglesia, hermanos, un acontecimiento maravilloso con voz de arcángeles, esa venida. Y esta otra venida, vemos, hermanos, que es como un atropello, hermanos, con poder y gloria, con sus santos. Entonces vemos, hermanos, esta diferencia ahí en nuestra meditación. Solamente podemos meditar en los próximos, ¿no, hermanos? Sí, hermanos. Sí, hermano. Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén.